Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar rápidamente con la sesión del día de hoy. Pues bueno, entonces en este caso, como ya habíamos dicho, vamos a tratar de retomar directamente preguntas para sus compañeros que nos presentaron los artículos relacionados directamente con ultrasonido. Y creo que ya por lo menos está a la mitad, tres... Ah, ya están los cuatro. Entonces, en este caso, pues bueno, para quienes presentaban ultrasonido, pues rápidamente ahí serían dos pequeñas preguntas relacionadas directamente con lo de la parte de la historia del ultrasonido. Me gustaría que ustedes, desde su punto personal, nos indiquen cuál creen que ha sido el cambio más importante que ha existido de la tecnología en el uso del ultrasonido. ¿Y por qué, obviamente? Bueno, en mi punto de vista, siento que ha sido los últimos cambios, por ejemplo, los que nos enseñó en la clase pasada, lo que es ya tener más portátil, lo que es el poder, pues las máquinas para poder hacer todos los ultrasonidos y todo eso. Porque siento que pues hoy en día ya la tecnología es muy avanzada y pues obviamente es necesario que los estudios sean más rápidos y más eficientes y pues no, obviamente no es rápido si es una máquina muy grande y tenemos que ir al hospital a hacerlo, cuando pues pues los aparatos que nos enseñó la clase pasada, que los tengan en las ambulancias y que puedan hacer ahí rápido los análisis para no tener que estar esperando. Ese es, pues, en mi punto de vista, el cambio más drástico y más importante que se ha dado. Ok, gracias. ¿Alguno más de los compañeros? ¿Alguna otra opinión que quisieran agregar al respecto? Con esta primera presentación que presentaron sus compañeros, pues básicamente pudimos observar un poco los inicios directamente del ultrasonido, incluso antes de que fuera utilizado directamente en la parte de la clínica, y cómo ha ido evolucionando hasta un cierto punto, pero como ya hemos visto también en otras cuestiones en específico, pues este todavía sigue continuando. Pero es importante recalcar directamente que el principio de funcionamiento se ha mantenido relativamente igual. Lo que cambian son las cosas que me permiten visualizar, tener dispositivos más compactos, más portátiles, con una mejor comunicación, y eso siempre está agradecido directamente por parte del uso que puede tener el usuario, pero sí es importante entender que el principio de funcionamiento se va a seguir manteniendo independientemente de la tecnología que vayamos a ocupar. Y de la segunda presentación, directamente a mí lo que me gustaría preguntar es, en su perspectiva, ¿cuál fue la razón principal por la cual no se tenían resultados con una correlación muy alta? Los resultados que se realizaron entre el médico residente y entre el radiólogo, ¿o entre cuáles resultados, doctor? Sí, exactamente. Bueno, pues según mi punto de vista, al médico residente se le hizo una capacitación previa de 6 meses para el uso del ultrasonido. En cambio, el médico radiólogo tenía ya un posgrado en ultrasonografía. Bueno, a lo mejor puede ahí haber, puede haber cierta influencia en la toma pues de los datos de cada uno de los pacientes. Ese es mi compañero. A lo mejor también, bueno, según decía el artículo, el médico residente hizo las mediciones en el momento, a lo mejor pudo influir eso, que el médico radiólogo pues pudo analizarlas más, con más detenimiento. Ok. Por ejemplo, se mencionaba de alguna manera cómo es que definían, porque se mencionaban a lo largo de la presentación, que la parte de la medición de la vaina se tenía que considerar aproximadamente 3 milímetros después de lo que concluía la parte del ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían para determinar esos 3 milímetros? Pues como yo creo, no menciona en el artículo eso, pero podría que en el ultrasonido se pueden poner distancias
en el momento que se está haciendo la toma de la imagen, yo creo que podría ser así, esos 3 milímetros. Sin embargo, ahí yo creo que es importante recalcar un punto súper importante, que es de los puntos negativos directamente del ultrasonido. Déjenme medio poner directamente esta cosa de el pizarroncito. ¿Dónde está? Entonces, lo que quiero resaltar directamente aquí con sus compañeros es directamente la parte de que ambos comentarios que realizaron, básicamente la problemática era la experiencia. Los errores causados directamente por el usuario tienen un efecto negativo directamente en lo que corresponde con nuestro resultado del análisis o las mediciones que nosotros podamos estar haciendo. Entonces, en este caso en específico, pues nosotros debemos de tener bien claro que, a pesar de que, como menciona su compañera, se pueden definir mediciones directas dentro del ultrasonido. Si nosotros más o menos recordábamos cómo se veía más o menos esta imagen, y a partir de aquí comenzaba directamente la información que nosotros queríamos estar observando. Los 3 milímetros en realidad es algo también subjetivo, porque pueden ser 3 milímetros aquí, 3 milímetros aquí, 3 milímetros aquí. Y como la imagen de ultrasonido, inherentemente de cómo estaban las cosas, tiene siempre una especie de ruido en las imágenes, es muy complicado tener una definición exacta directamente de los bordes. También, como pudieron observar directamente en las clases demostrativas de ambos ultrasonidos, obviamente estas mediciones, el usuario experto es quien se encarga directamente de colocar los marcadores, los puntos, las líneas, realizar los trazos, qué tan extenso puede ser directamente este círculo, este óvalo de 2, 3 ejes para realizar las mediciones por parte del equipo. Pero entonces en este caso depende mucho directamente de la experiencia del usuario y depende directamente de cuánto es posible ver directamente de las imágenes en la pantalla, en la resolución que nosotros obtengamos, porque es una medida que se realiza directamente de manera manual. La selección de puntos de interés, donde los estamos definiendo, no es algo que se pueda automatizar actualmente, porque incluso en el mismo sujeto, si yo quiero hacer una adquisición similar en tiempos distintos, a pesar de que yo siga siempre el mismo protocolo, las imágenes de ultrasonido van a ser distintas. Siempre vamos a tener imágenes distintas por la cantidad de gel que le pongo al transductor, por la posición en la que agarro el transductor, por que mi sujeto se está moviendo o está respirando o se encuentra en una situación distinta. Entonces, todos esos factores hacen muy complicado que las imágenes se puedan replicar. Y entonces, en este caso particularmente, el médico no se va a estar poniendo a realizar una metodología lo más precisa posible como para poder decir, pues si aquí se encuentra directamente el borde directamente del objeto que yo quiero, a partir de ese yo trato de conseguir como puntos de masa y sobre esa misma línea defino los 3 milímetros para poder hacer la medición. Son cosas demasiado complicadas que consumen mucho tiempo y que el médico no las va a realizar. Entonces, todos esos factores pegan directamente en los análisis de las imágenes con ultrasonido. Se tiene una excelente estimación y se puede hacer un diagnóstico. Se tiene la gran ventaja de que no tenemos efecto secundario nocivo directamente por el uso de esta imagenología, pero siempre va a existir problemas con la reproducibilidad de los resultados, las mediciones, y que se requieren siempre
de la experiencia directamente del usuario. No podemos hacer nada sin tomar en consideración que el usuario es un factor súper importante, muchachos. ¿Sale? Entonces, eso nada más tómenlo en consideración, porque independientemente de que sea el ultrasonido más moderno, más nuevo que nos podamos encontrar, siempre el usuario va a ser una parte importantísima de la imagenología por ultrasonido. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas de ustedes hacia sus compañeros directamente? ¿No? Perfecto. Entonces, aquí quiero retomar rápidamente una parte de cómo va a estar la parte final del curso. Pensé que teníamos más tiempo, pero no. Entonces, pues es importante que tratemos de retomar esto en específico para que no tengamos dudas en particular. Pues permítanme un segunditito. Acomodamos todo esto. Creo que nos hemos quedado aquí. Sí. Ahí siguen viendo la pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como podemos observar aquí en calendario de Facultad de Ciencias, pues entonces oficialmente para la universidad el semestre concluye el 9 de diciembre, lo que significa que nos quedan prácticamente 3 semanas de clases. Entonces, en ese caso, ahí todavía tenemos algunas cuestiones pendientes directamente con las evaluaciones y concluir las unidades 8 y 9. Sabemos que las 6 la vamos a hacer en esa clase demostrativa, pero de cualquier manera, pues sí vamos a tratar de adelantar. Entonces, en este caso, la propuesta, muchachos, es que lo de la parte de la clase demostrativa lo trataré de concentrar simplemente en la sección práctica y la teoría se las grabo yo de nuevo hoy en la noche para que tengan lista el contenido de la unidad 6 de termografía disponible para que la revisen el día de hoy por la noche. De tal manera que nosotros podamos tener nuestro segundo examen parcial miércoles o jueves de la próxima semana. El día que ustedes elijan. Dicen que lo hacemos el miércoles, pues la duración del examen será aproximadamente de 1h30. Si lo tenemos el viernes, pues la duración será de 1 hora. En ese sentido, yo le pediría también a la gente que va a exponer termografía que trate de prepararme. Yo les mando retroalimentación ahorita en el transcurso de la tarde, pero que vaya realizando la preparación de su material para que lo podamos exponer a ver si se puede el lunes 22. Yo sé que es muy apresurado, pero no se me hace que es demasiado apresurado. Vamos a hacer otra cosa, muchachos. El examen sí lo dejamos 24 y 26, o 24 o 26 de noviembre. Y todas las exposiciones que faltan de termografía hacia adelante, las vamos a juntar en una clase final dentro del curso. Pero todas estas presentaciones a partir de termografía no las vamos a incluir en los exámenes, sino que más bien les voy a pedir de favor que ustedes las hagan para obtener esa parte de calificación directamente en el curso. Pero de esta manera yo pueda avanzar lo más rápido posible para poder concluir el resto de las unidades, que son unidades 8 y 9. Las 7 yo creo que la concluiremos en este caso el lunes, pero podamos avanzar lo más rápido posible para pensar que pudiéramos tener un tercer examen parcial el día miércoles 8 de diciembre. Y entonces, en este caso, si fuera necesario, poder entregarles calificaciones ordinarias directamente el viernes 10 de diciembre. Y si fuera necesario que algunos de ustedes presentaran un examen extraordinario, lo presentaran el 13 de diciembre. Y si requirieran después presentar un examen a título, pues puedan pagarlo 15 y 17 de diciembre y estos
se apliquen directamente del 6 al 11 de enero. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Qué opinan del plan? Entonces, recapitulando, para que no se nos olvide, dijimos segundo parcial para el 24 o 26 de noviembre. Luego, nuestro tercer parcial lo tendríamos el 8 de diciembre. El extra, si fuera necesario, lo tendríamos el 13 de diciembre. Y entonces, en este caso, entrega de calificaciones ordinarias lo tendríamos directamente para el 10 de diciembre, para quienes lo van a aprobar de manera normal. Y entonces, en este caso, 10 de diciembre, si alguno de ustedes ya sabe directamente que no le va bien en los exámenes, pues se pueda poner a estudiar directamente para el extraordinario o para el título, como ustedes lo vayan a decidir. Eso significaría que también la parte de las presentaciones finales, yo si tengo tiempo corrido para realizar directamente las clases, yo esperaría terminar por ahí del 1 de diciembre el contenido del curso y entonces los equipos que faltarían de presentar los juntaríamos para los días 6, sí, tendría que ser todo el 6 de diciembre. Profesor, pero entonces el examen que tendríamos el 8 de diciembre, el de tercer parcial, ¿sería también como el ordinario? No, nosotros no tenemos ordinario. Ah, ok. A pesar de que vamos a tener, o que hay otro grupo que sí tiene directamente esta parte de tener el mismo curso que nosotros y que en teoría deberíamos estar trabajando en academia, me parece que vamos en tiempos distintos y entonces en este caso yo voy a hablar con el otro profesor que es el doctor Miguel Ramírez para tratar de acordar que no tengamos ordinario. Y entonces en este caso esta calificación que habíamos acordado al final la repartimos en el resto de los rubros que nosotros tenemos acumulados o ese porcentaje de evaluación lo paso directamente a exámenes parciales. ¿Sale? Pero no creo que tengamos tiempo de aplicar el ordinario. Prefiero mejor que terminemos de ver el curso, a pesar de las múltiples cosas que hemos tenido pendientes con miles de congresos y actividades presenciales, a que tengamos el examen ordinario. Y la verdad es que a muchos de ustedes el ordinario no les ayuda. ¿Sale? Profe, ¿y qué temas Sí. vendrían en el segundo parcial? ¿Mandé? ¿De qué tema sería el segundo parcial? O sea, ¿hasta dónde? Ahí, como sí ya lo hemos visto, la parte planteada inicialmente en el plan del curso estaba establecido que primer parcial es unidades 1 a 3, segundo parcial es unidades 4 a 6, tercer parcial es unidades 7 a 9. Entonces, en este caso, segundo parcial corresponde directamente con resonancia, ultrasonido y termografía. Por eso quiero hoy yo mandarles directamente la parte teórica del curso para que la tengan disponible y puedan estudiar todo el material, ya tener listo unidades 4, 5 y 6 y la próxima semana tener nuestro segundo examen parcial. Y unidades 7, 8 y 9, la 7 es la que estamos viendo ahorita de medicina nuclear, la 8 es la parte de SPECT y la 9 es de microscopía y son cosas que se pueden ver relativamente rápido. Entonces, trataré yo de, si es necesario, a lo mejor dar un poquito más de la hora y media que normalmente estamos acostumbrados en dar para poder concluir en tiempo, pero no deberíamos de tener problemas para concluir el curso. Y si manejamos ese plan de uno el 24-26, tercer parcial 8 de diciembre, calificaciones ordinarias se entregan el 10, el extra lo hacemos el 13, pues deberíamos de tener todo listo para concluir el curso en tiempo y forma. ¿Vale? Un poco a las carreras, pero sí lo podemos terminar. ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? Las calificaciones del primer parcial ya las tengo, pero creo que no las he subido, ¿verdad?
Igual eso también lo tienen hoy en la noche. Y si quisieran tener una revisión de examen, también les pediría que me agenden una reunión durante la próxima semana para que lo platiquemos de manera personal directamente a través de Teams. ¿Ok? Entonces, eso yo ahorita lo anoto en algún lado para que no se me olvide, que les grabe la clase de termografía y que les suba las calificaciones del primer parcial. Que en términos generales creo que casi todos pasaron, nada más hay algunas observaciones. Y igual la siguiente clase yo doy como que una retroalimentación general del examen. Hay algunas cosas que a lo mejor lo que yo defino como ampliamente para ustedes no es muy amplio, así como contestaron. Y entonces por ahí puede haber algunas dudas respecto de cómo contestar. Pero trataremos de resolverlas antes de que ustedes presenten el segundo parcial. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Entonces, por favor, anótense todas esas fechas importantes. Bueno, falta decidir cuándo quieren el segundo parcial, el 24 o el 26 de noviembre. Entonces, aquí en Teams directamente levante la mano quien lo quiere el 24 de noviembre, miércoles 24 de noviembre. Ya somos mayoría, muchachos, entonces ya ni para qué le hacemos al cuento. Entonces, aplicamos segundo parcial miércoles 24 de noviembre, una duración aproximada de 1h30. Entonces, en este caso, el resto de las clases las tomamos directamente para concluir el contenido teórico del curso. Trataré de que también la próxima semana se grabe esta parte de la clase presencial de termografía, pero ya saben que esto es información complementaria directamente en el curso. ¿Vale? ¿Alguna duda, César? Todavía tienes la mano levantada. ¿No? Perfecto. No, dejé la mano levantada, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme tomar una foto de esto antes de que se me olvide. Porque si no, luego no lo anoto en mi agenda. Y entonces todavía tenemos algunos minutitos para poder aprovechar directamente en lo que sería avanzar en nuestra unidad de medicina nuclear. Entonces, vamos a retomar directamente la presentación. Y ahora sí, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Si tienen alguna duda respecto del contenido que estamos viendo, muchachos, pues ya saben, pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono e interrumpirme para poder responder sus dudas. Si recuerdo bien, la clase pasada ya habíamos empezado a ver lo que corresponde con la instrumentación básica del equipo más sencillo de medicina nuclear, que es el rastreador lineal. Y ya hemos visto la parte inicial de este equipo, en donde la parte inicial corresponde directamente con la administración de un radiofármaco directamente al paciente para tener un periodo de espera que se acumule este radiofármaco directamente en el órgano objetivo y después poder realizar directamente la adquisición de la imagen. Entonces, este tiempo de espera y esta acumulación es para que las regiones de interés se vean más brillosas dentro de la imagen y entonces, obviamente, mi paciente va a ser mi fuente de radiación. Esta radiación yo después la voy a estar utilizando directamente en el equipo, por lo tanto tengo que direccionarla a través de unos pequeños colimadores, que también es en donde vimos información que existía de diferentes formas, de diferentes tipos de perforaciones, que la distancia entre las perforaciones cambiaba dependiendo de las necesidades de cada quien. Pero una vez que nosotros tenemos esa radiación gamma útil que atraviesa el colimador, vamos a encontrarnos con lo que es el cristal de centelleo, el cual debe tener la posibilidad de transformar esta radiación gamma en energía luminosa. Y entonces, en este caso, hablamos directamente de que estos cristales de centelleo pueden estar hechos de un compuesto que se conoce como yoduro de sodio activado con talio y que en particular tienen la característica de que estos cristales deben de ser higroscópicos, que significa que en el momento en el que están en contacto directamente con humedad,
pierden directamente sus propiedades de centelleo, es decir, pierden la habilidad de transformar la radiación gamma en energía luminosa. Por lo tanto, dentro de los sistemas de adquisición, los cristales de centelleo siempre se encuentran en un recubrimiento de aceite que permita evitar el contacto directamente de la unidad con el cristal de centelleo. Y creo que habíamos llegado hasta aquí, ¿correcto? ¿O llegamos más adelante? Sí, hasta ahí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, en este caso, la siguiente sección directamente dentro del rastreador lineal es lo que se conoce como el tubo fotomultiplicador. Entonces, este tubo fotomultiplicador va a tener directamente la función de ahora convertir esa energía luminosa creada por el cristal de centelleo en energía eléctrica. Y entonces, en este caso, nosotros debemos de entender directamente que dentro de un tubo fotomultiplicador, nosotros vamos a encontrar tres componentes principales. Vamos a encontrar directamente un fotocátodo, que en este caso se encuentra a la entrada directamente del tubo fotomultiplicador y es el que es capaz de realizar esa conversión, de recibir fotones de luz y convertirlos directamente en electrones. Y entonces, en este caso, este es el punto de ingreso directamente de cualquier tubo fotomultiplicador. Dentro de este tubo fotomultiplicador vamos a encontrarnos también lo que se conoce como dínodos, que prácticamente son componentes que me permiten ir duplicando la cantidad de electrones que se generan dentro de este tubo para poder aumentar la información útil que yo estoy recibiendo por cada fotón de luz. Entonces, en este caso, voy a tener siempre un arreglo de dínodos que van a ir aumentando la cantidad de electrones que se va generando cada que choca con uno distinto. Existirán diferentes configuraciones, diferentes números de dínodos, pero estos son los que tienen la posibilidad de aumentar la cantidad de electrones que yo puedo generar por cada fotón incidente en mi fotocátodo. Y por último, directamente tenemos el ánodo, que es el punto de salida directamente de lo que es nuestro tubo fotomultiplicador y en donde vamos a tener la recolección directamente de esos electrones para tener energía que nosotros podemos visualizar sin mayores problemas, llámese corriente, llámese voltaje, ¿sale? Entonces, para darnos una idea en particular de la eficiencia de estos tubos fotomultiplicadores, pues nosotros debemos de entender que estos deberían de estar diseñados para que por cada fotón que incide directamente en mi fotocátodo, yo pueda producir entre 10 a la 5 o 10 a la 7 electrones para poder obtener información directamente de esta imagen, ¿sale? Entonces, esta configuración me permite directamente hacer toda esta funcionalidad en específico. Ahora bien, si nosotros deseamos calcular cuál es la diferencia de potencial que vamos a obtener a la salida de un tubo fotomultiplicador, debemos de tomar en consideración directamente esta relación. Es decir, si yo quisiera saber, dependiendo de cada fotón que yo pueda incidir en mi tubo fotomultiplicador, cuánto voltaje yo puedo tener en la salida, utilizo esta pequeña relación, en donde obviamente está involucrada lo que corresponde con la constante de la carga eléctrica del electrón, la capacitancia parásita del ánodo, que básicamente es un número que está definido por fábrica, el número de electrones secundarios por dínodo que yo puedo producir y el número de dínodos que yo quiero tener presentes, ¿sale? Entonces, toda esta información me va a permitir saber cómo es la amplificación de estos electrones por cada fotón que yo reciba para la salida. Un pequeño ejemplo. Si yo tengo un tubo fotomultiplicador con 10 dínodos y una capacitancia de 10 picofaradios, entonces ahí yo puedo observar directamente de que si mis dínodos están fabricados para poderme generar 4 electrones por cada electrón incidente, voy a generar a la salida un voltaje de 16 milivolts, que no es despreciable y es algo ya prácticamente medible. Sin embargo, si mis dínodos están fabricados para generarme 3 electrones por dínodo, entonces en este caso yo tengo una disminución importante y a pesar de que tengo 10 dínodos en total, a la salida voy a tener un voltaje máximo de 0.94 milivolts,
el cual pudiera ser complicado de estar midiendo o relacionando directamente, porque esto me habla del valor máximo que yo pudiera tener registrado, pero el mínimo pudiera ser menor. ¿Vale? Entonces, en este caso, es importante entender esto en específico, factores que me ayudan a tener una mejor diferencia de potencial a la salida, el número de dínodos, el número de electrones secundarios que se generan por cada dínodo, y la capacitancia parásita es algo de lo que yo no puedo estar manejando porque viene definido directamente por fábrica. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno, una vez que yo ya tengo convertida toda esta radiación gamma en luz, de luz a electrones, y que de esos electrones yo ya puedo sacar un voltaje medido, una diferencia de potencial, entonces ya me encuentro dentro del equipo y ahora me toca entender cómo ocupo esta información para el despliegue de la imagen. Para esto, el último bloque de instrumentación oficial que tenemos en un rastreador lineal corresponde con el que se conoce como analizador de altura de pulsos, o AAP. Este es un dispositivo electrónico que prácticamente lo que hace es recolectar información de la salida de mi tubo fotomultiplicador. Y entonces esa información que está recolectando en un tiempo específico la va a estar comparando con niveles de referencia mínimos y máximos de los valores preestablecidos para un radiofármaco en específico. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de recordar directamente que en el momento en el que yo le doy ingesta a mi paciente del radiofármaco, de alguna manera, este va a estar absorbiéndose a lo largo de todo el cuerpo. Porque la absorción no es única. Existen diferentes actividades metabólicas en el cuerpo que puede hacer directamente que no el 100% del radiofármaco se concentre directamente en mi órgano objetivo. Un porcentaje importante va a permanecer ahí por el fijador que tiene el radiofármaco, pero puede tener activación en el resto del cuerpo porque todo está circulando por torrente sanguíneo. Eso significa que durante todo el tiempo que yo le suministre a mi paciente un radiofármaco, este va a estar emitiendo radiación gamma. Pero eso no significa que sea el valor que a mí me interesa tener para realizar la adquisición de la imagen. Entonces, debo de ser muy selectivo para poder decidir cuándo yo estoy teniendo información importante. También usualmente no es que yo tenga directamente a mi paciente con administración de radiofármaco, lo tenga encerrado en un cuartito y solo en el momento en el que yo haga la información, destapo el cuartito para que se pueda tener el paso directamente del radiofármaco. No. El paciente durante todos estos protocolos está radiando todo el tiempo. Lo tengo sentado en el lugar en donde voy a hacer la adquisición de la imagen, le doy la ingesta del radiofármaco, lo acuesto en el equipo y entonces en este caso simplemente en el momento en el que yo espero directamente que se acumule este radiofármaco en mi órgano objetivo es cuando yo puedo realizar la adquisición. Pero fácilmente lo más práctico es que yo tenga encendido siempre el equipo y esté analizando la información que me está llegando. De ahí que tenemos que estar comparando siempre con valores de referencia mínimos y máximos, porque eso significa que en el momento en el que yo dejo pasar un tiempo y ese tiempo me ayuda a identificar que ya se encuentra esa radiación en el órgano objetivo, entonces es ahí donde tengo que saber que ahora sí puedo realizar una adquisición de energía y entender si yo tengo valores muy bajos, significa que no tengo concentración de este radiofármaco en esa estructura de interés, o si tengo una alta concentración, pues significa entonces que tengo mucho de este radiofármaco emitiendo energía en ese órgano objetivo en específico. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve mi analizador de altura de pulsos. Yo acumulo la información que sale a la salida del tubo fotomultiplicador, pero tengo que compararla hasta el momento en el que yo ya sé que probablemente ya hubo una acumulación del radiofármaco en mi órgano objetivo. Antes esta información no me dice absolutamente nada y pudiéramos tener con esto mediciones erróneas. Y entonces, en este caso, la importancia de que tengamos bien definidos estos niveles mínimos y máximos de referencia de acuerdo directamente al radiofármaco que yo le di y cuál va a ser el protocolo y el tiempo que voy a seguir para que tenga la acumulación de ese órgano objetivo. ¿Sale?
¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya analicé los pulsos adecuadamente, ya dije, ok, ya me encuentro dentro del rango útil, ahora lo que yo tengo que hacer es poder visualizar e interpretar la información. Entonces, en este caso, la amplitud del pulso, que depende de la energía del rayo gamma que incide directamente en los cristales de centelleo, es directamente proporcional a la información que yo voy a estar tratando de poner en la imagen. Por eso yo requiero saber directamente si una vez que ya llegué a los niveles adecuados de energía, ¿qué tanto es tanto? Si este punto mínimo corresponde con el negro de la imagen y este punto corresponde con el blanco de la imagen, para ese paciente en específico, en ese protocolo, con ese radiofármaco, entonces yo tengo que saber qué valor de energía, qué amplitud de energía tiene este punto máximo que corresponderá con mi blanco de la imagen. ¿Y qué valor de energía tiene este punto mínimo que corresponderá con mi valor más oscuro en la imagen? Por eso se llama escalador o contador, porque toma en consideración esa acumulación directamente de la energía que se está recibiendo y le asigna un valor numérico que pueda ser fácilmente transferible a una imagen. ¿Ok? Entonces, en este caso, ahora sí que ya tenemos toda la información, lo único que falta sería realizar el despliegue. Pero los rastreadores lineales presentan estas imágenes similares a las que ya habíamos visto anteriormente. Pueden ser imágenes que se despliegan en un monitor, en una pantalla, puede incluso realizarse una impresión radiográfica en una placa radiográfica convencional. Simplemente es las cosas que yo quiero estar observando. De ahí la importancia del escalador o contador para que nosotros sepamos el blanco a qué número corresponde, el negro a qué número corresponde y no los fije yo, usuario, de manera inicial. Depende de cada aplicación, depende de cada paciente, depende de cómo esté su metabolismo de cada paciente, cuál es el tiempo de espera, la adquisición y todos esos factores se tratan de evitar directamente así. Entonces, a grandes rasgos aquí podemos observar lo que corresponde con toda la instrumentación completa de mi rastreador lineal y este se llama así, se llama rastreador lineal porque todo el cabezal directamente del equipo está montado sobre un brazo mecánico. Y este brazo mecánico lo que va a hacer es hacer un rastreo siguiendo un patrón de líneas rectas. Y entonces en este caso hace un barrido a lo largo de todo el objetivo para poder obtener información útil en cada instante de tiempo y así poder generar la imagen. Entonces este brazo mecánico es básicamente el que me define las coordenadas directas en la imagen. No voy a poder salir mucho más allá del rastreador lineal y entonces en este caso de ahí la importancia directamente de definir los parámetros de este equipo en específico. ¿A qué nos referimos directamente con que el brazo me define directamente la escala de la imagen? Yo puedo tener a lo mejor una persona en específico de la cual a lo mejor me interesa directamente que tenga una acumulación de radiofármaco directamente en esta articulación del hombro, por ejemplo. Y a pesar de que es un área grande, el paciente obviamente voy a tener aquí radiación en muchas partes del cuerpo, pero solamente me va a interesar directamente la de la articulación. Entonces eso significa que yo, para la adquisición de la imagen, tengo que decirle, en este caso, a mi brazo mecánico, que defina un área específica en donde va a realizar una trayectoria y del punto de inicio al punto máximo de la imagen será el tamaño directamente de la imagen que yo voy a adquirir. Son todos los puntos en donde yo tengo la información. Entonces, todo lo que se encuentra dentro de este cuadrado será el tamaño de la imagen real. Y entonces, en ese sentido, sí debemos de tener esta concordancia directamente entre la información de la imagen y los espacios físicos que se tienen observando directamente con ese tipo de tecnología. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos?
Perfecto. Entonces, en este caso, durante todo el tiempo que el brazo mecánico se esté moviendo en esta trayectoria, esto está realizando su trabajo. Tengo radiación emitida por parte de mi sujeto, de mi órgano o de mi órgano objetivo. Esto va a estar mandando siempre radiación. La radiación va a estar siendo seleccionada por el colimador, cristal de centelleo, tubo fotomultiplicador. Hago una preamplificación y amplificación de estas señales. Realizo una comparación en un analizador de altura de pulsos. Una vez que estoy dentro, hago un conteo de la información para saber si lo pongo en color gris, en color negro o en color blanco. Y ese punto específico en un instante de tiempo en particular, lo pego directamente en la imagen y espero simplemente a que se concluya el barrido. ¿Sale? Entonces, en este caso, debemos de tener bien claro que durante todo ese tiempo el equipo está realizando la adquisición. Y entonces, en este caso, el rastreador lineal impone una limitante en términos de tiempo de adquisición. En una misma imagen yo puedo tener diferentes instantes de tiempo, lo cual pudiera ser algo engañoso, considerando que los radiofármacos ya sabemos que tienen una vida media útil. Si trabajo con radiofármacos de vidas medias del orden de los minutos, 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, el tiempo que se tarda en realizar este rastreo puede afectar directamente el comportamiento en la medición. Y entonces, en este caso, es por eso que se buscó una alternativa que me pudiera tener imágenes más fidedignas, más grandes, para un mismo instante de tiempo. Y por eso es que ahora nosotros vamos a estar observando directamente lo que se conoce como la gamma cámara o la cámara de Ángel. Pero eso ya lo realizaremos para la siguiente clase, muchachos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, muchachos, pues si no hay dudas, sería todo por el día de hoy. Les agradezco y entonces hoy yo les mando la clase grabada de termografía, la parte teórica, que debe de ser de aproximadamente unos 40-45 minutos. Y el próximo lunes, si tienen alguna duda en particular, las revisamos. Dudas en generales de cualquiera de las 3 unidades para el segundo parcial, 4, 5, 6. Y si no hay dudas, pues después continuaremos directamente con el avance del resto de las unidades para poder concluir en tiempo y forma. ¿Vale? Pues bueno, muchachos, de mi parte eso sería todo. Y si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.